Dios está dando tiempo, está dando señales, está dando mensajes como este, pero no va a esperar eternamente. Y cuando Él se levante de la silla, el reloj se detendrá. Y en ese momento, no tendrá sentido memorizar versículos ni llevar una Biblia bajo el brazo. Necesitamos dejar de avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es el único poder capaz de salvar a alguien de lo que está por venir. Sabía que era un sueño, pero algo dentro de mí me decía, esto no es solo un sueño. La sensación era tan intensa, tan real, que podía sentir el suelo celestial bajo mis pies. Y allí, frente a mí, estaba Jesús. No era una visión simbólica, no era una voz lejana, era Él. Y entonces, sin andarme con rodeos, pregunté, Señor, ¿cuándo ocurrirá el rapto? La respuesta fue corta, directa y completamente diferente a lo que esperaba oír. En 2 meses. Fue en ese momento que todo se puso patas arriba. La duda se mezcló con el miedo, y mi corazón se aceleró como si me hubieran sacado de la realidad. Pero incluso con el impacto, algo dentro de mí sabía, este mensaje no era solo para mí. Se pretendía difundirlo, alcanzar a aquellos que todavía están espiritualmente dormidos, a aquellos que todavía piensan que el rapto es solo un tema teológico distante. No era una voz audible. No había ningún ángel. No había fuego en el cielo. Pero oí en mi espíritu algo tan claro como si alguien me sujetara por los hombros y dijera, cuéntenle esto a tantas personas como puedan. Y después de contarlo, pregúntenles a cada uno, si el rapto ocurre mañana, ¿subirán o se quedarán? Ya sé, quizá pienses que nadie puede saber el día ni la hora. Y tienes razón, la Biblia lo dice. Pero te pregunto, ¿y si Jesús solo quisiera darte una advertencia? ¿Y si te estuviera gritando ahora mismo que despiertes antes de que sea demasiado tarde? Este sueño no me dio una fecha para predecir, me dio una fecha límite para actuar, para cambiar, para advertir. Si tienes el coraje de escuchar hasta el final, creo que el Espíritu Santo te hablará, como me habló a mí esa mañana. Este no es solo un video más. Podría ser tu último toque de atención, o tu primer paso. Pero lo que hagas con ello es entre tú y Dios. Esa noche no esperaba nada. Ni visiones, ni llamadas, ni contacto sobrenatural. Solo quería dormir. Pero Dios tenía otros planes. No fue un sueño cualquiera. Fue como si el cielo se hubiera abierto y me hubiera arrastrado a algo que no era de este mundo. Me encontré rodeado de un pequeño grupo de personas. Estábamos en silencio. Algunos sostenían sus Biblias. Otros estaban sumidos en sus pensamientos. Todos sabían que algo importante se iba a decir allí. Y fue en este entorno sencillo, casi invisible, donde la eternidad comenzó a susurrar. La gente allí hablaba del fin de los tiempos, de las señales que aparecían una a una, como fichas de dominó que caían en perfecto orden. Nadie gritaba. Nadie debatía. Era como si el Espíritu Santo hubiera reunido a todos allí para escuchar. Y fue entonces cuando alguien preguntó, ¿cuándo ocurrirá el rapto? Silencio. Un silencio denso, como si todos supieran que la respuesta existía, pero nadie se atreviera a decirla. No hubo risas ni burlas, solo respeto, solo miedo. En ese momento, algo me arrastró. Fue como si estuviera soñando dentro de otro sueño. Me transportaron a otro lugar, y todo se volvió más claro, más nítido. Los colores, los sonidos, incluso el viento, parecían demasiado reales. Y fue entonces cuando lo vi. A Jesús. No era una luz. Era Él. Estaba allí de pie. Y me miró a los ojos. Aún no se había pronunciado ninguna palabra, pero sabía que estaba ante Él. Y antes de que ocurriera nada más, pregunté, Señor, ¿cuándo será el rapto? Esperaba que dijera lo que siempre oímos. Nadie sabe el día ni la hora. Pero no fue eso lo que dijo. Jesús me miró fijamente, y con una calma inexplicable respondió. En 2 meses. Se me heló el corazón. Intenté comprender. ¿2 meses? ¿Tan directo?
¿Por qué yo? ¿Cómo podía alguien tan común y corriente como yo recibir semejante respuesta? Y lo más loco, ¿por qué no podía dudarlo? Mi mente estaba en apuros. Sabía lo que decía la Biblia. Conocía los versículos. Pero en ese momento, mi espíritu decía, no se trata de fechas, se trata de advertencia, se trata de preparación. Y entonces pregunté, Señor, ¿cómo le voy a decir esto a alguien? ¿Quién lo va a creer? Y entonces él dijo, mañana conocerás a alguien que habrá soñado lo mismo. Eso fue todo. Y de repente, como en un abrir y cerrar de ojos, volví al primer sueño. En el mismo grupo. Todo parecía normal. Pero ya nada era normal. Y en ese momento supe, mi vida había cambiado. Ya no se trataba de mí. Ya no se trataba de opinión. Se trataba de obediencia. Se trataba de advertencia. Se trataba de dejar de fingir que el rapto era algo lejano. Porque después de esa noche, entendí. Jesús está mucho más cerca de lo que pensamos. Al día siguiente, me desperté con el sueño aún ardiendo en el pecho. Era como si no hubiera dormido nada. Mi mente todavía estaba allí, en el lugar donde hablé con Jesús. Intenté razonar, pero nada tenía sentido en el mundo natural. Todo parecía insignificante. Las preocupaciones cotidianas, los compromisos diarios, incluso las distracciones que antes me habían frenado. Todo había perdido su brillo. Era como si hubiera visto algo que todo el mundo necesitaba ver, pero que nadie estaba preparado para oír. Salí de casa intentando fingir normalidad. Pero dentro, un terremoto se apoderó de mí. ¿De verdad hablé con Jesús? ¿Y si todo esto es solo mi imaginación? ¿Y si se lo cuento a alguien y nadie me cree? Estas preguntas me golpeaban la conciencia como martillos contra metal. Hasta que sucedió. Caminaba sin rumbo y de repente, literalmente choqué con un tipo. Fue tan fuerte que cayó de espaldas al suelo. Cuando me miró, tenía los ojos muy abiertos, como si también supiera que este no era un encuentro cualquiera. Antes de que pudiera decir algo dijo, anoche tuve un sueño. Soñé con el rapto. Y sé que sucederá. Mi corazón se paró. No pude reaccionar. Era como si Dios me dijera, ahora tienes tu confirmación. Pero guardé silencio. Pensé, si es verdad, dirá exactamente lo que oí. Así que pregunté, ¿cuándo? Y él, sin dudarlo, levantó 2 dedos y dijo, 2 meses. Eso fue como un trueno dentro de mí. No podía ser casualidad. No podía ser casualidad. En ese momento supe que esto no era solo para mí. No era un secreto que guardar. Era una advertencia. Una llamada de atención. Y sin embargo, el miedo intentó silenciarme. Me pregunté, ¿quién soy yo para decir algo así? Me llamarán loca, fanática. Pero había algo más fuerte que el miedo. Fue la convicción del Espíritu Santo diciéndome que el tiempo se acaba. Y si me callara, la sangre de los que no escucharon estaría en mis manos. Regresé a casa y oré. Me quedé en la cama, intentando comprender lo que acababa de suceder. Y una vez más, no oí ninguna voz audible. Ninguna visión. Ninguna manifestación extraordinaria. Pero en mi espíritu, sentí algo más claro que nunca. Ve. Di. Pregunta. Esa era la dirección. Y ahí fue cuando todo se aclaró. No necesitaba convencer a nadie. Solo necesitaba decirles. Eso era lo que Dios me pedía. Sin exageraciones. Sin manipulación. Solo la verdad. Solo lo que experimenté. Y la pregunta que seguía resonando en mi mente era la que Él quería que les hiciera a todos. Si el rapto ocurre pronto, ¿están listos? Esa pregunta cambió mi forma de ver a la gente. En las iglesias, en los servicios, en los videos, en mí mismo. Porque no se trata de cuándo. Se trata de estar listo. Y ese día, por primera vez, entendí que el mayor problema no es el regreso de Jesús. Somos nosotros los que no estamos preparados. Después de ese encuentro, parecía que el cielo se había convertido en un reloj de arena, y cada grano de arena era un minuto menos. Pero, contrario a lo que esperaba,
Cuando empecé a compartir mi sueño con algunas personas, la reacción no fue arrepentimiento, fue burla, indiferencia, silencio. Algunos miraron hacia otro lado, otros sonrieron como diciendo, «Estás exagerando». Y entonces me di cuenta, no es que la gente no entienda, es que ellos no quieren entender porque comprender requiere cambio, y cambiar requiere trabajo. Empecé a preguntarme, ¿cómo hablar del rapto en un mundo que solo quiere oír hablar de prosperidad y bendiciones? ¿Cómo decirles, Jesús va a regresar a quienes solo quieren saber si se casarán o ganarán dinero? Pero aún así, algo dentro de mí insistía. No te detengas, sigue adelante. Y obedecí. Uno por uno, les dije. En las iglesias, en las reuniones, incluso en las filas del supermercado. Y cada vez que preguntaba, si el rapto ocurre hoy, ¿subirás o te quedarás? El rostro de la gente cambiaba. Algunos guardaban silencio. Algunos lloraban. Algunos simplemente se daban la vuelta. Y entendí por qué. La pregunta no es fácil. No es cómoda. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y a admitir lo que la mayoría evita. Hay mucha gente sentada en los bancos, pero con el corazón lejos de Dios. Personas que saben todo sobre la Biblia, pero viven como si Jesús fuera a regresar en 100 años. Personas que cantan el domingo, pero negocian su fe el lunes. Y lo peor, muchos ni siquiera saben qué es el rapto. Nunca han oído hablar de él. Nunca se les ha enseñado. Son completamente ajenos a lo que viene después. Y ahí es donde reside el peligro. Porque ¿cómo puede alguien prepararse para algo que ni siquiera sabe que existe? ¿Cómo puede alguien estar alerta si ni siquiera sabe qué espera? La mayoría de la gente hoy vive como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si hubiera un cronómetro visible en el cielo diciendo, faltan 10 años. Pero Jesús no dejó un reloj. Dejó señales. Y las señales están por todas partes. Guerras, plagas, terremotos, hambrunas, aumento de la iniquidad, apostasía. Y sin embargo, la iglesia duerme. No lo digo con enojo, lo digo con dolor, porque yo también estaba dormida, yo también estaba inconsciente, hasta que Él me despertó. Y no fue gritando, fue un sueño que se convirtió en misión. Y desde entonces, todo lo que hago tiene un solo propósito: advertir. No con miedo, sino con urgencia. Porque el problema no es oír hablar del rapto. El problema es no escuchar nada y ser tomado por sorpresa. Y en ese momento nadie podrá decir que no fue advertido. Por eso insisto, no desestimen este mensaje. Quizás lo hayas escuchado antes y lo hayas ignorado. Quizás pienses que aún hay tiempo. Pero, ¿y si es hoy? ¿Y si es esta semana? No se trata de saber la fecha. Se trata de reconocer las señales. Y si están justo delante de nuestros ojos, ¿qué esperamos para despertar? Cuanto más hablaba con la gente, más clara me parecía una cosa. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero poca gente que va al cielo. El ambiente religioso está lleno de actividades, eventos, alabanzas, campañas, pero vacío de miedo, vacío de vigilancia, vacío de arrepentimiento. Hay servicios semanales, pero ya nadie habla del rapto. Es como si el tema se hubiera borrado de los púlpitos, como si fuera algo incómodo, anticuado o demasiado radical para estos tiempos modernos. Empecé a visitar iglesias, a hablar con pastores, a testificar en conferencias, y en cada lugar, la reacción siempre estaba dividida. Algunos se conmovían, otros me miraban con recelo, muchos decían, «¡Guau! Hace mucho que no oía una palabra así». Y yo pensaba, ¿por qué ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué se ha ocultado el mensaje más urgente de nuestra fe? La respuesta, por desgracia, es dura. Porque no da ganancias. Porque no llena auditorios. Porque exige la dimisión. Y nadie quiere dimitir. Y entonces empecé a entender lo que Jesús quiso decir cuando habló de las 10 vírgenes. Todas parecían iguales. Todas tenían lámparas. Todas esperaban. Pero solo 5 tenían aceite.
¿Y las demás? Estaban vacías. La parábola no habla de los malvados, habla de la gente de la iglesia, gente que esperaba, pero que, en el momento oportuno, se quedó atrás. Esto me atormentaba, porque esto es exactamente lo que vemos hoy. Demasiada apariencia, muy poca esencia, demasiada programación, muy poca presencia, demasiada Biblia en las manos, muy poco evangelio en los pies. Y por eso es que la pregunta que Dios me hizo necesita resonar nuevamente. Si el rapto sucede hoy, ¿subes o te quedas? No se trata de si cantas, no se trata de si asistes, no se trata de si eres líder o predicas, se trata de si has nacido de nuevo, si vives en santidad, si observas, porque sin eso todo lo demás es religiosidad, es ruido sin fruto, es ritual sin vida, y el tiempo de gracia no durará para siempre. La puerta se cerrará, y cuando se cierre, no hay forma de tocar afuera y pedir entrar. No estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí porque Dios me dio un mensaje y me dijo que lo transmitiera. No importa si se ríen, critican, dudan o ignoran. Mi función es advertir, porque después de que todo pase, nadie podrá decir que no lo sabía. Ya oíste. Ahora estás escuchando. Y eso es amor. Porque solo quienes aman advierten. Solo quienes se preocupan advierten. Solo quienes ven venir el fuego gritan, ¡despierten! Y el fuego se acerca. El tiempo se acaba. Esta es la última llamada para muchos. Y aunque ya hayas escuchado 1000 sermones en tu vida, necesito decirte, este mensaje no es uno más. Podría ser el último. Y no porque yo sea especial, sino porque lo estás escuchando ahora, mientras aún hay tiempo. La puerta sigue abierta. ¿Pero por cuánto tiempo más? Después de todo lo vivido, me di cuenta de que no bastaba con contar mi sueño. Necesitaba basar cada palabra en la verdad de las Escrituras. No se trataba solo de una experiencia personal, se trataba de un llamado colectivo, y todo lo que experimenté esa noche ya estaba escrito miles de años atrás. Jesús ya había advertido, los profetas ya habían hablado, pero ¿seguimos escuchando? ¿O nos hemos acostumbrado tanto a las promesas que hemos olvidado las advertencias? La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero también dice que debemos observar las señales. Y cuando las señales aparecen todas juntas, con fuerza, frecuencia y escala global, ya no hay forma de fingir que estamos lejos. Estamos en el límite. Y no lo digo yo. Son las Escrituras. Jesús fue claro. Cuando vean que suceden estas cosas, levántense, porque su redención está cerca. No dijo que calcularan la fecha. Dijo que velaran. Comencé a estudiar todo lo que hablaba del fin. Daniel, Isaías, Ezequiel, Apocalipsis, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Y fue como si los textos cobraran vida ante mis ojos. Guerras, rumores de guerra, terremotos, plagas, hambruna, falsos profetas. El amor se enfría. Todo está ahí. Encendemos la televisión y lo vemos. Revisamos nuestros celulares y está ahí. El mundo gime. La tierra grita. La creación está en dolores de parto. Y sin embargo, muchos permanecen espiritualmente dormidos. Jesús también habló de la higuera. Y la higuera representa a Israel. Cuando floreciera, sabríamos que el tiempo estaba cerca. Israel volvió a ser nación en 1948. Regresó a su tierra. Regresó a su idioma. Cumplió la profecía de Isaías. ¿Puede nacer una nación en un día? Sí. Y nació. Y Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que si crees que aún estamos lejos, quizá estés viviendo con los ojos cerrados. ¿Y qué viene después del rapto? La Biblia tampoco deja lugar a dudas. El mundo entrará en un tiempo de tribulación como nunca antes. Serán 7 años. 3 años y medio de aparente paz, pero con un caos creciente. Y entonces, el infierno se desatará en la tierra. El anticristo se rebelará. Exigirá adoración.
y quien no lo siga pagará con su vida. Quizás pienses que esto es demasiado radical, pero Jesús mismo dijo, si aquellos días no se acortaran, nadie sobreviviría. Y todo comienza con un acontecimiento, el rapto. En un abrir y cerrar de ojos, sin previo aviso, sin cuenta regresiva, simplemente sucederá. Y quienes estén listos, ascenderán. Quienes no lo estén, se quedarán. Y no querrás estar aquí cuando suceda, porque no habrá tiempo para lamentaciones, no habrá más servicios dominicales, no habrá alabanza ni predicador. Serás tú y la realidad. Y la pregunta que me sigo haciendo debe resonar ahora con más fuerza que nunca. Si es hoy, ¿te vas o te quedas? Necesito ser honesto contigo. ¿Qué viene después del rapto? No es bonito, no es simbólico, no es una película, es real y será brutal. Porque cuando la iglesia sea removida de la tierra, el Espíritu Santo también será removido como freno. Y sin él, el mal se levantará sin cesar. Será como si el mundo entero no tuviera frenos, sin voz de conciencia, sin luz, solo oscuridad. Oscuridad espiritual, política, emocional y física. Muchos creen que aún tendrán una oportunidad más adelante, y quizá la tengan. ¿Pero a qué precio? ¿Cuánto costará reconocer a Jesús después de que comience el caos? La respuesta está en las Escrituras, y el que no adore la imagen de la bestia será muerto. Y esto no es una metáfora. Habrá persecución, habrá arrestos, habrá ejecuciones, habrá sangre en las calles, habrá gente perseguida como animales solo por no renegar de su fe. Será un tiempo de dolor como el mundo jamás ha visto. ¿Y quién liderará este sistema? El anticristo. Surgirá como un hombre de paz, como alguien que une naciones, resuelve crisis y habla con belleza. Pero detrás de todo esto, habrá engaño. Firmará un tratado de paz con Israel por 7 años. Este tratado marca el comienzo de la tribulación. Y a la mitad de esos 7 años, Él se revelará verdaderamente. Exigirá adoración. Se sentará en el templo y se declarará Dios. Y quien no se incline, morirá. La marca de la bestia no es una teoría de conspiración. Esto es lo que se está preparando ahora, ante nuestros ojos. Sistemas de control, moneda digital, rastreo global, inteligencia artificial. Todo se está alineando. Y cuando todo esté listo, el sistema se implementará. Nadie podrá comprar ni vender sin esta marca. Parecerá segura, práctica, necesaria, pero quien la acepte, sellará su perdición. Quien se niegue, será perseguido hasta el final. Mucha gente lamentará esta etapa. Recordarán los sermones, los servicios, los videos como este. Se arrodillarán, llorarán, pedirán perdón. Y Dios, en su misericordia, los salvará. Pero será en medio del dolor. Estará oculto. Estará en constante riesgo. Y muchos morirán por su fe. El mayor avivamiento de la historia ocurrirá después del rapto. Pero también será el período más sangriento para los cristianos. ¿De verdad quieres esperar eso? Y todo puede empezar con un chasquido de dedos, una trompeta, un sonido. Y en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia desaparece. Millones desaparecen del mapa. Nadie da explicaciones. Accidentes aéreos, accidentes automovilísticos, familias destrozadas, y los que quedan empiezan a comprender que todo era cierto. Esa advertencia, ese mensaje, esa pregunta que parecía exagerada. ¿Subes o te quedas? Ahora se convierte en la única pregunta que importa. Pero la respuesta correcta debería haber sido dada antes. Intenta imaginar esto conmigo. Te despiertas con ruido en la calle. Sirenas, gritos, accidentes. Enciendes la televisión y ves el caos. Titulares confusos. Aviones han desaparecido. Miles de coches se han estrellado solos. Personas han desaparecido en medio de reuniones, aulas, hospitales. Y antes de que nadie pueda explicarlo, miras a un lado y
Alguien de tu casa ya no está. Tu hijo, tu esposa, tu padre, la gente que amabas, la gente que te advertía, la gente que te llamaba a la iglesia y te reías. Ahora es demasiado tarde. La ropa está ahí. La comida sigue caliente. La cama todavía huele a la persona. Pero la persona se ha ido. Y no hay vuelta atrás. Porque se la llevaron. Y tú te quedaste. El dolor de perder a alguien que murió es enorme. Pero el dolor de perder a alguien, porque a él se lo llevaron y a ti no, es insoportable. Porque este dolor viene con culpa, con vergüenza, con remordimiento. Y ninguna medicina del mundo borrará lo que sentirás al día siguiente del rapto. ¿Cuántas madres llorarán por sus hijos que se burlaron de su fe? ¿Cuántos esposos se arrodillarán ante su almohada vacía, recordando a la esposa que oró por ellos? ¿Cuántos hijos buscarán a sus padres y solo encontrarán silencio? El rapto no es un evento mágico de película. Es una línea divisoria. Es una división que separará a las personas dentro de una misma casa. Habrá dos en la cama. Uno será tomado, y el otro dejado. Jesús lo dijo. Está escrito. Está a punto de suceder. Y no tiene sentido correr a la iglesia después. Las puertas estarán abiertas, pero ya se habrá retirado la asistencia. Los pastores que fueron fieles ya no estarán allí. Las bancas estarán llenas de arrepentidos, pero vacías de respuestas. Y lo que quedará serán gritos, llantos y crujir de dientes. Personas que siempre estuvieron cerca de la verdad, pero nunca se rindieron a ella. Personas que creyeron tener tiempo, que pensaron que el rapto era simbólico, lejano. Ahora estarán atrapados en una realidad sin pausa. Por eso insisto en preguntarte, ¿qué pasaría si fuera hoy? ¿Te has parado a pensar alguna vez quién en tu casa subiría? ¿Quién en tu familia está listo? ¿Quién aún está lejos? ¿Cuántas veces has escuchado este mensaje y lo has dejado para después? ¿Y si después no llega? ¿Y si ahora es la última oportunidad? Dios está dando tiempo. Está dando señales. Está dando mensajes como este. Pero no va a esperar eternamente. Y cuando Él se levante de la silla, el reloj se detendrá. Y en ese momento, no tendrá sentido memorizar versículos ni llevar una Biblia bajo el brazo. Lo que importará es, ¿naciste de nuevo? ¿Estuviste vigilante? ¿Amaste la verdad? Porque el rapto dejará claro que el Evangelio nunca fue una broma, y que cada servicio, cada mensaje, cada lágrima derramada en el altar, todo esto fue una advertencia, y quienes lo ignoraron ahora sufrirán las consecuencias. No porque Dios sea malo, sino porque Él advirtió, y muchos no escucharon. Después de todo lo que he vivido, todo lo que he estudiado y todo lo que he compartido, una cosa me ha quedado clara. Este mensaje no debe conservarse. No está destinado a permanecer en mi corazón como un hermoso recuerdo espiritual. Es una misión. Y quien escucha este tipo de llamado, ya no puede fingir que no sabe. Ya no puede ver videos como este, llorar 5 minutos y volver a su antigua vida. Si entiendes lo que está pasando, entonces necesitas hacer algo. Ahora, todavía estamos aquí. Eso significa el rapto aún no ha sucedido. Significa que la puerta sigue abierta. Significa que aún hay tiempo para gritar, predicar, advertir, clamar por quienes aún no entienden. Este es el momento de convertirse en evangelista. Aunque no seas pastor. Aunque nunca hayas predicado. Aunque creas que no tienes vocación. Estás vivo. Eso ya es una citación. Porque cada persona que conoces estará en uno de los dos lados cuando todo esto suceda. Hay personas cercanas a ti que van al infierno porque nadie tuvo el valor de hablar. Porque a todos les dio vergüenza decir, Jesús va a regresar y debes estar listo. Y tal vez esa persona no quiera oírlo. Tal vez se ría en tu cara. Pero con el tiempo, si se queda, lo recordará. Recordará lo que dijiste. Recordará tu rostro. Recordará la oportunidad que tuvo. Y podría ser para que fuese salvo por esto. Pero si te callas, ¿quién lo dirá?
Necesitamos dejar de avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es el único poder que puede salvar a cualquiera de lo que viene. Y el rapto no esperará a que nos sintamos listos. No esperará a que tengas toda tu vida en orden. Sucederá cuando Dios diga, ha llegado el momento. Y hasta entonces solo podemos advertir, enseñar, orar, llorar y gritar, si es necesario. Porque quien ama no calla. Quien ama, alerta. Si eres padre, cuéntaselo a tus hijos. Si eres hijo, habla con tus padres. Si trabajas con alguien que no conoce a Jesús, busca la manera de sembrar esa semilla. Si tienes voz en las redes sociales, úsala. Si tienes voz en tu barrio, úsala. No dejes que este mensaje muera contigo, porque cuando Jesús venga a buscar a la novia, no habrá excusa. Y la sangre de quienes pudieron haber sido salvados por ti pesará mucho. Este es el momento más importante de tu vida. No es mañana. No es la semana que viene. Es ahora. Fuiste llamado a este tiempo. Estás escuchando este mensaje con un propósito. Nada es casual. Dios te está despertando. Dios te está mostrando que el tiempo es corto. Y si has escuchado hasta aquí es porque Él quiere usarte. Y ahora, la decisión es tuya. O te levantas, o te quedas quieto. Pero recuerda, el arrebato no esperará a nadie. No importa cuán fuerte sea la advertencia, no importa cuán aterradora sea la descripción del juicio, la verdad es que el rapto no es solo separación. Es también reencuentro. Es el momento más esperado en la historia de la Iglesia. Es cuando todo lo que has vivido, todo lo que has soportado, todo lo que has llorado, finalmente tendrá sentido. Porque en el momento en que suene la trompeta, los cielos se abrirán, y veréis venir en las nubes al que murió por vosotros, no como un sirviente, sino como un rey. La Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Nadie tendrá tiempo de correr al altar. Nadie podrá arreglar su vida a último momento. Pero quien esté listo será transformado. Al instante, el cuerpo mortal será revestido de inmortalidad. Lo corruptible se volverá incorruptible. Y seremos llevados, elevados, arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y allí, nunca más habrá separación. No más enfermedades. No más lágrimas. No más pecado. No más dudas. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo será este momento? Ver rostros familiares. Abrazar a hermanos difuntos. Ser recibido por ángeles. Escuchar al mismísimo Jesús decir, «Venid, benditos de mi Padre». Esto no es una ilusión. Esta es la promesa. Y fue hecha por aquel que no miente. Cuando todo esto suceda, no habrá arrepentimientos en quienes hayan ascendido. Solo alegría, solo gratitud, solo gloria. Porque, después de todo, llegamos a casa. Y ahí comienza algo aún más profundo, las bodas del Cordero. Un banquete incomparable con todo lo que este mundo ha visto. Un banquete espiritual donde el novio recibirá a la novia. La iglesia será presentada gloriosa, pura, redimida, y no porque fuera perfecta, sino porque fue lavado en la sangre del Cordero. Y en esta celebración no habrá cansancio, miedo ni tiempo, porque el tiempo ya no existirá, solo eternidad. ¿Conoces esa sensación de no encajar en este mundo? ¿Esa lucha contra el pecado? ¿Esa batalla diaria por mantenerte firme? ¿Ese anhelo del cielo que sientes y ni siquiera entiendes por qué? Todo eso terminará ese día. Porque fuiste hecho para esto, fuiste creado para la eternidad. La cruz no fue solo para perdonarte, fue para reconectarte con la gloria de la que una vez estuvimos separados. El rapto será la culminación de ese puente. El momento en que regresamos al lugar del que nunca debimos haber salido. Eso es por lo que vale la pena luchar. Vale la pena negar el pecado. Vale la pena perder amistades. Vale la pena ser criticado. Vale la pena que te llamen loco. Porque el mundo se reirá ahora. Pero en el cielo, nadie se reirá de tu fe. Allí, la fe será recompensada. Allí,
las lágrimas serán enjugadas. Allí se dará la recompensa. Allí verás a Jesús cara a cara. Y cuando sus ojos se encuentren con los tuyos, sabrás, todo valió la pena. Ahora que ya lo has oído todo, no podrás decir que no lo sabías. El mensaje ha sido entregado. La alerta ha sido emitida. Y quizás todavía te preguntes, ¿es esto cierto? ¿De verdad sucederá? Pero déjame preguntarte, ¿y si lo es? ¿Y si todo lo que se dijo aquí sucede exactamente como está escrito? ¿Y si esta es tu última oportunidad antes de que se cierre la puerta? ¿Estás dispuesto a arriesgar la eternidad por la duda? El rapto no es una metáfora, no es una teoría, no es una invención de la religión. Está descrito en la Biblia. Fue prometido por Jesús. Y Él nunca ha fallado en ninguna de sus promesas. Todo lo que Él dijo que sucedería, ya sucedió. ¿Y qué falta? Falta esto. Falta el toque final. Falta la reunión. Falta la retirada. Y cuando eso suceda, no habrá aviso. No habrá ensayo. No habrá segunda convocatoria. Solo habrá dos grupos, los que subieron y los que se quedaron. Y ahora tienes que responder. ¿A qué grupo pertenecerás? Porque no estoy aquí por casualidad. Y tú tampoco estás escuchando esto por casualidad. Si Dios te trajo aquí, es porque Él todavía está llamando a la puerta de tu corazón. Todavía te da tiempo. Todavía te muestra misericordia. Pero no durará para siempre. Y no soy yo quien te amenaza, es la Biblia la que te advierte. Con amor, con verdad, con urgencia. Si aún no le has entregado tu vida a Jesús, no esperes más. No esperes al próximo servicio, al próximo video, al próximo domingo. Hazlo ahora, porque el arrepentimiento que salva es lo primero. Después, solo queda el arrepentimiento. Por eso termino este video con la misma pregunta que cambió mi vida, y que Jesús me hizo repetir a tantos. Si el rapto ocurre hoy, ¿subes o te quedas? Incluso puedes intentar esquivar esta pregunta, pero tarde o temprano, te alcanzará. Y si ya eres cristiano, pero te das cuenta que estás frío, distante, sin aceite, vuelve. Ahora, sigues aquí. Eso ya es prueba de la gracia. No la desperdicies. No endurezcas tu corazón. Porque lo último que querrás oír ese día será: apártate de mí. Nunca te conocí. Y lo mejor que podrás oír será: siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál de estas frases te dirigirá? Dependerá de lo que decidas ahora. No cierres este mensaje como si fuera un video más. Ciérralo con actitud. Ora. Arrepiéntete. Comparte. Ponte de pie. Haz algo. Porque este mensaje no puede detenerte. Hay gente esperando una advertencia. Hay gente al borde del abismo. Y tú puedes ser el puente. Sé una voz. Sé una luz. Sé parte de la novia. Porque Jesús regresa. Y quien tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu, antes de que sea demasiado tarde.